Bueno, hoy tenemos un programa bien interesante con visitas importantes. Nos va a estar visitando en instantes nada más el senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. ¿Por qué razón? Por el plebiscito. Porque ustedes recuerden que además de estar toda la campaña electoral, conjuntamente y en paralelo, hay muchas propuestas que se están plebiscitando. Sí. Y hasta nos podemos llegar a marear. Entonces va a estar bueno analizarlas después cada una por su cuenta. Les recuerdo cuál es la del propio Manini Ríos. Tiene que ver con el proyecto de ley de la deuda justa, que apunta a esa cantidad de uruguayos, casi 1 millón, ¿no? Sí. De uruguayos que se han metido en deudas, que han quedado atrapados, que hoy están pagando mucho más por los intereses de lo que era el monto original solicitado en préstamo o por el cual quedaron adeudados, ¿no? Un tema en el que sin duda hay consenso en todo el sistema político, en toda la sociedad. Sí, se han generado un montón de injusticias, de situaciones muy injustas, valga la redundancia. El tema es cómo se contemplan, cómo se solucionan. La propuesta de Manini Ríos en su momento generó muchísimas voces en contra, no por la nobleza en sí de la idea, no por siquiera estar en desacuerdo con manejar el tema de la usura, ponerle un coto a la usura, sino el cómo. Porque terminamos a veces en el dilema de siempre. Están los buenos pagadores, están los malos pagadores y están los que la vida los tiró del camino y no pueden por más que quieran, ¿no? Entonces, cómo contemplar todas esas realidades a veces se hace bastante difícil. Lo cierto es que para cualquiera de las otras propuestas que además están circulando y que van a ser plebiscitadas, el tiempo para juntar las firmas, para definir si se van a plebiscitar o no, es ahora. Es mañana, es el 27 de abril. Entonces, hay que primero ver que lleguen a juntar las firmas, después que la Corte Electoral haga el raconto y las valide y den con el número necesario, que son 270.000, ¿verdad? Sí. Tiene que ser ninguna... Digo, más vale que sobren y no que falten, porque siempre te pasa que alguna se descalifica, no cuenta, ¿no? Entonces, no es una tarea para nada sencilla. Que en esa juntada de firmas importa la propuesta per se, sin duda. Importa cómo se comunica esa propuesta para hacerla propia, para que todos la podamos entender, bajar a tierra, entender si nos afecta, a mí igual de al lado, ¿no? También importa la estructura que tengas como sector político para montar todo ese equipo de personas que necesitas en calle para ir juntando las firmas. O sea, son muchos los recursos, ¿no? O sea que no depende solo de una propuesta y su contenido, sino de un montón de otras formas. Vamos a dar la bienvenida a quien está con nosotros en este momento, lo anunciamos recién, el senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. ¿Cómo le va? Muy bien, buenas tardes, un saludo a toda la audiencia, es un gusto estar acá en este programa. Bueno, y dígame, ¿cómo la ve? ¿Va a llegar, no va a llegar? Nosotros tenemos expectativa de que en estos últimos 10 días vamos a recibir las firmas necesarias para completar las que se deben presentar ante la Corte Electoral. Estamos en algo más de 200.000 firmas chequeadas, o sea, depuradas, digamos. O sea que de esas 200.000 seguro no van a aparecer de que se descalifiquen. No, no es seguro porque puede haber gente que sin saberlo no está en el padrón electoral y eso después la Corte lo descarta. Para atrás, claro. Pero lo que seguro no va a haber son duplicadas o que no coinciden los datos. Hay gente que de repente firmó en Salto, después se fue de veraneo y volvió a firmar en Piriápolis porque conocía, no sé, bueno, por distintas razones. Hay gente que firma 2 veces por distintas razones. Sí. Tal vez sin mala intención, pero... Claro. Pero sí, descontemos la mala intención porque le hace un tiro en el pie, o sea, claro. Puede ser desinformación. Ese descarte previo ya lo estamos haciendo. Y depuradas tenemos 200 y algo de 1000 y estamos recibiendo muchas papeletas que en su momento fueron repartidas. Se repartieron centenares de miles, digamos, gente que nos pedía para los vecinos, para el compañero de trabajo, para la familia, de a 10, de a 20, de a 30 papeletas. Y bueno, ahora estamos empezando a recibir y bueno, todavía no tenemos claro cuántas de esas están firmadas o no, pero... Y vamos a hacer aparte un trabajo intenso en estos días. Hay una doble jornada nacional, sábado y domingo en todo el país, donde todos vamos a participar, toda la dirigencia, la militancia, todos tratando de conseguir una buena cantidad de firmas en esos días. Tenemos la expectativa de que probablemente lleguemos al 27 de abril. Creemos que es importante, es necesario,
porque en definitiva es un problema que se viene arrastrando hace mucho tiempo y esta es una oportunidad de empezar a cambiar esa realidad. Bien, y vamos a hablar de la propuesta en concreto, porque para aprovechar el tiempo vamos a tener que hacerlo con todas las propuestas que se pretenden plebiscitar. Pero antes de llegar a ese contenido puntual, así, a grandes títulos, 1 millón de personas endeudadas con problemas de deuda. No digo cualquier endeudamiento, no digo el crédito que sacaste en la tarjeta de crédito. No, me refiero a personas que están realmente en un brete importante, que tienen cuotas que vienen pagando y ya muchísimo más de lo que era la solicitud original de dinero. Pero si son tantos, ¿cómo no se firma más rápido? ¿Cómo no se juntan más firmas? ¿Faltó comunicación? Hay distintos factores. Por un lado, Cabildo Abierto es un partido con escasos recursos, no hemos tenido las posibilidades de estar presentes masivamente en los medios de comunicación como para apabullar con una publicidad que no le deje dudas a nadie. Hay mucha gente que todavía no está muy enterada de la propuesta. Por otro lado, el sistema político casi que unánimemente se opuso a esta recolección de firmas, ya ha dado directivas o han declarado sus dirigentes de no firmar porque esto genera el fin del mundo, etcétera, etcétera, y mucha gente que por respetar lo que dicen sus dirigentes no se suma a la firma, a pesar de estar ellos más enterrados. Que político me refiero a gente, los propios endeudados. Los propios endeudados, bueno, muchos de ellos prefieren priorizar a lo que su partido les indica. Muchas veces, y ocurre en otros temas, en un montón de temas, una propuesta muy buena, como no es mía, es del otro, bueno, se la vetamos, no le damos curso. No, eso yo lo entiendo dentro de lo que es la gente que está en política, hasta desde jerarcas a militantes. Pero pregunto por el genuino interés de los propios eventuales beneficiados por este plebiscito o esta propuesta de ley. ¿Cómo no fueron los primeros en ir a firmar? Bueno, no me va a decir que es porque el partido dice que no firme. Habría que preguntarles a ellos por qué muchos de ellos no se han arrimado a firmar. Seguramente a muchos no les ha llegado todavía la información o la papeleta a mano para firmar. La gente es muy cómoda, quiere prácticamente que le lleven la papeleta a la casa. Bueno, lo van a ofrecer, de hecho, ustedes, ¿no? Nosotros estamos en estos momentos en un puerta a puerta, en barrios y todo, llevándole por primera vez a mucha gente la papeleta. Bueno. Y hay un celular al que pueden llamar, ¿no? Para decir, vengan, que quiero claramente, firmar. para llamar tienen que saber el número del celular y llamar. Y mucha gente no le llega porque claramente no hemos tenido la estructura necesaria para llegarle como sí la pueden tener otros partidos. Pero, ojo, estamos todavía carrera, con la expectativa de que vamos a llegar. Bien, aprovechemos el tiempo de televisión, entonces. ¿Qué propone esa ley? ¿A quién beneficia? Bueno, primero que nada hay que precisar que estamos en esta campaña de firmas porque no hubo ley, porque quisimos que fuera una ley. Es más, perdimos como 4 meses en empezar la recolección de firmas, lo cual puede terminar siendo decisivo, esperando a los demás partidos políticos para hacer una ley en el Parlamento. Nos dijeron que iban a colaborar, que vamos a hacer una ley en conjunto, que y después se fue dilatando, o lo que propusieron no era la solución que nosotros esperábamos, y en vez de empezar enseguida de Semana Santa, como yo había anunciado en noviembre del año 22, empezamos en agosto, y eso puede terminar siendo decisivo si no llegáramos a la firma. O sea, que estamos en esto porque no hubo ley. ¿Cuál es la propuesta nuestra? En realidad la propuesta tiene 2 partes bien diferenciadas, aunque estén relacionadas. Por un lado, hacia el futuro, hacia adelante, limitar las tasas de interés. Las tasas de interés en este país son usurarias, no sé cómo se designa. Las tasas de interés en este país violan claramente el espíritu de la Constitución, el artículo 52 de la Constitución, que prohíbe la usura en el Uruguay. Entonces, la primera parte de la propuesta es limitar las tasas de interés. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace esa propuesta? Dice, por una ley, el Parlamento Nacional, con mayorías de 2/3 en cada Cámara, establecerá los límites de interés de manera que se respete el artículo 52 de la Constitución. Mientras no se dicte esa ley,
Porque en la Constitución hay varios artículos que dicen una ley determinará y nunca se dicta esa ley. Bueno, mientras no se dicte esa ley, el máximo autorizado va a ser de 30% más la inflación. Pero eso es mientras no se dicte la ley. La ley se puede dictar antes de entrar en vigencia lo que se vote el 27 de octubre. Así que si el Parlamento Nacional tiene la disposición de establecer otros números, lo puede hacer de inmediato. La ley actual, la que está vigente, la 18.212, fue aprobada por unanimidad. O sea que los 2/3 no pareciera que fuera un impedimento tremendo. Esa es una parte, limitar hacia adelante. La otra parte, que es la que yo entiendo es la más importante, es la reestructura de la deuda de los que hoy están enterrados irremediablemente, porque hay 700.000 uruguayos casi que son considerados deudores irrecuperables, o sea que están realmente enterrados. La mitad de ellos tienen 35 años de edad o menos, la mitad de ellos. Es gente que tiene por delante una vida y no tiene posibilidades de normalizar su situación financiera, de acceder al crédito, de acceder a algunos planes del gobierno que condicionan a no estar en el clearing, etcétera, etcétera. Entonces, para esa gente, la reestructura, la oportunidad de volver al circuito. ¿Es un perdón a tutti, como sostienen por allí? Claramente no. La reestructura es en base al concepto de deuda justa. Deuda justa que no es lo que el acreedor pretende, es lo que entendemos nosotros es suficiente para que el acreedor recupere su crédito, pero sobre todo va a recuperar a un deudor que hoy no le va a pagar nada. O sea, que sería un gana-gana, porque... Deudor irrecuperable, por definición, es cobrar cero, sí, ¿no? Exacto. Entonces, si le paga la deuda justa, le está pagando algo. Nosotros tenemos documentados centenares de casos donde de deudas de 15, 20, 25 mil pesos, una persona tuvo un problema, no por vivo, no porque quiso embromar de entrada, no porque... No, porque perdió el empleo, por ejemplo, en la pandemia o, por ejemplo, en la crisis del 2002. Hay miles de uruguayos en esa situación que venían pagando religiosamente sus créditos y un buen día se quedaron sin trabajo y no pudieron pagar. Cuando al año y medio quieren volver a pagar, la deuda que tenían, y está documentado y lo podemos mostrar porque no estamos inventando nada, que era de 11.000 pesos, que era de 15.000 pesos, se transforma en una deuda de casi 200.000 pesos, al año y pico. Bueno, entendemos que eso está mal, que es injusto, que es usurario, que eso contradice la Constitución de la República. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Reestructurarle la deuda. No, usted no debe 200.000 pesos, usted debe la deuda original llevada a unidades indexadas, más el 4% anual, esa es la deuda justa, menos lo que ya pagó. Si pagó medio crédito, bueno, menos Bien. eso. Hasta aquí, que se mencionan en rasgos muy generales cuáles son los dos ejes de esta eventual ley, me gustaría, porque habrán escuchado a muchos hablar de que esto atenta contra la seguridad jurídica, la inversión extranjera como consecuencia, qué pasa con contratos ya firmados, que están en vigencia, en fin, hay muchos puntos que se le han cuestionado a este proyecto. Supongo que por ahí van las preguntas de nuestros compañeros. Adelante para que responda el senador. ¿Querés empezar, Pupo? Sí, sí. Bueno, general, gustó verlo en estas circunstancias, ¿no? Generalmente nos hemos visto en otro tipo de situaciones más dolorosas, ¿no? Bueno, usted sabe que a veces tenemos algunas discrepancias y otras veces tenemos algunas concordancias. Yo concuerdo con el espíritu del proyecto. Concuerdo, no solo concuerdo, sino que me gustaría resaltar que ustedes han tenido la virtud de rescatar un problema de esos que pasan en el Uruguay. No es el único, de esos que pasan en el Uruguay y que tienen ciertos condimentos de invisibilidad. La gente no habla de ellos, están ahí y cada vez se van agravando y agravando y agravando. Esa es la gran virtud. Lo que uno le ve de complicado a este tema es justamente la parte jurídica. Los que tenemos formación jurídica, el principio de la seguridad jurídica es un valor muy importante. Entonces, yo si tuviera que votar el artículo primero del proyecto de ustedes, que cambia el artículo 52 de la Constitución, tal vez se lo firmaría, Tiene ahí algún punto que inclusive una de las personas que los asesoró a ustedes favorablemente en este tema hace algunos reparos, me refiero a Dora Zafir, ¿no? El tema ese de la mayoría de 2/3, que es una mayoría especial,
¿Qué sucedería en una hipótesis que se ha dado en el país, porque los ciclos económicos existen, de una hiperinflación? Pasa, cada tanto sucede o nos vemos envueltos en una situación de esas y no se generan la mayoría de 2/3 y vos tenés el 30% de límite metido allí en la Constitución de la República. A mí me parece un problema bastante complicado en una hipótesis especial. El otro problema pueden ser las reclamaciones que hagan una cantidad de privados en caso de que se apruebe esto, los pedidos de inconstitucionalidad, los juicios y una cantidad de cosas. Pero a ver qué tiene para responder sobre eso. Sí, sí, eso es que tiene para responder. Y la otra cosa es, me paro un poquito en la pregunta que antes le hacía Victoria, ¿no? O sea, no solo la cantidad de personas que están involucrados como deudores, y esos deudores casi incobrables, que son casi 700.000, ¿no? Sí. Sino que además los acreedores tendrían que ser los principales impulsores de este proyecto, y yo no los veo. Tal vez no les convenga, pero en realidad me llama la atención que no lleguen a la firma con tantos deudores. ¿Me puede responder después de la pausa, que lamentablemente hay que hacerla en este instante? No, a la vuelta ya seguimos. Para que no tengas que elegir.